¿Qué dice, plebada? Bienvenidos a un nuevo video. Se volteó con los que lo amenazaron y terminó cayendo solo. Lo presentaron como un jefe, pero ya era estorbo. Esta historia no es un triunfo, es la prueba de que ya nadie respeta ni su propia línea. Esto es Culiacanazo News. Arrancamos. José Socorro Sánchez Gómez, alias el L12, miembro de los Jaliscos en Tijuana. Era un brazo pero con mando local. También organizaba puntos, cobros, lecciones y ajustes de cuentas. Operaba bajo la línea directa de Eric Almanza García, alias el 81, uno de los que trae madre en la tía por parte de las jalistas. Se movía por colonias como Camino Verde, Sánchez Taboada, Las Cruces, Aguaje de la Tuna y Llamas Camaya. Esas eran las zonas. Ahí se movía su célula, una bola de becarios y cobradores locales que traen el punto bien caliente. Los abusos eran constantes. El L12 era el que coordinaba el negocio sucio en nombre del 81. Pura operación sucia, cobro forzado, lecciones, extorsiones, todo el catálogo. Pero ese mismo control fue el que lo quemó, no solo por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. El L12 se fue ganando el odio de todos, de la raza, de los contras y del gobierno. En la calle ya estaba bien marcado, todos sabían quién era y lo traían en la mira. Y hay un detalle clave, su jale no era de los discretos, no era un operador de bajo perfil, al contrario, lo que hacía dejaba huella, y esa huella lo empezó a enterrar. Los Jaliscos en esa zona operaban con una lógica simple: meter presión, calentar la plaza y jugar con el miedo. Pero el L12 cruzó la línea más de una vez, y lo que sigue va dejando claro cómo empezó a cavarse su propia tumba. El L12 cayó por un historial de sangre que lo venía siguiendo como sombra. Y no estamos hablando de rumores, estamos hablando de carpetas abiertas, de hechos documentados y firmados con plomo. Entre 2024 y 2025, a este operador ya lo traía bien fichado la fiscalía con al menos 4 eventos de alto impacto. El primero, un doble homicidio en Jardines de las Cruces en noviembre del 2024. El segundo, una ejecución por asfixia, donde dejaron el cuerpo abandonado en la colonia Llamas Camaya en enero del 2025. El tercero, un ataque directo a una mujer en la Cuesta en mayo del mismo año. Todo por una disputa de terrenos. Y lo que cierra el combo, múltiples cobros de piso y secuestros en Camino Verde y Las Cruces. Con eso le bastó al gobierno para armarle 3 órdenes de aprehensión por homicidio y una por feminicidio. Pero aquí va el detalle que pocos dicen: esa clase de órdenes no se generan solas, y menos en un estado donde los expedientes quedan como la típica carpeta de investigación abierta. Si no hay presión, pues no investigan. Para que lo hayan marcado como objetivo activo es porque el vato ya no era funcional, ni para sus propios protectores. Lo dejaron expuesto. Y eso es lo que pasa cuando un operador se vuelve incómodo. Lo que antes era trabajo de plazo, de pronto se convierte en un delito de alto impacto. Y no es que antes no fuera grave, es que ahora sí convenía echarle guante. Lo que hizo el L12 no fue menor, no era solo un operador más, era una fichita suelta con demasiado historial, demasiado rastro y demasiados enemigos. Y lo sabían, por eso no lo protegieron, por eso le cerraron las puertas. Lo curioso es que todo esto ocurrió en el marco de una guerra interna que ya se estaba desbordando, porque el infierno que se soltó en Tijuana tenía nombres, bandos y hasta mantas colgadas en las calles, y el nombre del L12 ya estaba ahí. Mientras el L12 seguía moviéndose en Tijuana como si nada, la plaza ya estaba incendiada. El cártel Jalisco estaba perdiendo el control, y no porque lo estuvieran arrasando, sino porque nunca lo tuvieron realmente. En esa zona donde operaba el L12 ya estaba declarada la guerra entre el cartel de Jalisco y las fuerzas especiales del ranchero, la FER, una estructura armada para el servicio del cartel de Sinaloa, específicamente bajo la línea del Mallito Flaco. Y detrás de ellos los hermanos Arzate, Alfonso y René, alias el Aquiles de la Rana, viejos conocidos
y dueños de la baja, dueños del terreno. Y aquí no estamos hablando de amenazas por WhatsApp, como los que se avientan en los grupos de los Chapo fans. El 18 de septiembre del 2025, apareció una narcomanta en pleno Boulevard Cuauhtémoc Sur, en la zona de Las Cruces, firmada por la FER. Y no fue cualquier manta, fue una sentencia pública, un mensaje sin censura que nombra, acusa y advierte, para que entiendan el tamaño de la bronca. No solo acusaban al 81 pues de haber ejecutado a una morra por cambiarse de cartel, también se van directo contra el L12 y lo nombran como uno de los principales operadores de toda esa red de violencia. Mencionan a toda su gente y la neta pues se ha de haber cagado el morrillo. Describen todas sus funciones, revelan detalles como los nombres completos y todo que no cualquier civil sabría. Y lo más claro, no era una advertencia, era un ultimátum. Le estaban diciendo en público al 81 en 12 que los iban a remangar. Pero aquí es donde todo se dobla, porque lo que parecía una guerra sin tregua se convirtió en traición silenciosa. El L2, el mismo que fue nombrado en esa manta como objetivo, terminó volteándose. Mientras el gobierno quitaba mantas mediáticas y el 81 seguía perdiendo territorio, el L12 ya había tomado una decisión, esas que obviamente nos anuncian, pero que salvan el pellejo. Una investigación de Culiacanazo News, confirmada por fuentes ligadas directas al conflicto, nos reveló que el L12 se había aliado con la FER. Sí, el mismo grupo que semanas antes lo había amenazado para tramitarlo. El mismo grupo que puso su nombre en una manta. Y sí, es el mismo grupo que lo quería fuera del mapa. Ahora eran sus nuevos jefes. Acorde a la fuente, se había volteado desde hace un par de semanas y ya estaba chambeando para el ranchero, así sin más. Y no porque le hayan ofrecido un contrato millonario. Se volteó porque sabía que ya no traía respaldo, no tenía estructura ni poder. Y su jefe, su ex jefe, el 81, está muy debilitado. La guerra pues ya no la está cuajando. Y cuando eso pasa, hasta los perros cambian de dueño. El CJNG como estructura trae un patrón podrido. Llegan a una zona, ¿no? Buscan al hacerla local con más o menos power. La financian, le meten armas, le dan algo de respaldo político, le mandan unos cuantos forquemones y con eso empiezan a calentar la plaza. Extorsión, secuestros, cobros, el mismo guión de siempre, como cucarachas en cocina nueva. Pero en Tijuana ya no les está funcionando, no tienen estructura y no tienen control. Ahí fue donde el L2 entendió lo que muchos tardan en aceptar: o me volteo o me van a remangar. Y pues se volteó, se arrimó al ranchero, le pidió chichi, dio las nalgas y se hizo el útil, pero no por lealtad, por instinto, porque los que sí controlan como Nafer ya traían la escoba levantada, y cuando la escoba baja lo que sigue es barrer y trapear todo lo que está en el camino. El L12 sabía que era más valioso como aliado momentáneo que como cadáver tirado en las cruces, la neta. Y así operan estos vatos: hoy te aceptan, mañana te desaparecen, pero mientras sirvas te dan chance de respirar. Y eso explica todo: por qué desapareció de Tijuana, por qué terminó en Sinaloa y por qué ni un cabrón de CJNG levantó la voz cuando lo detuvieron. Porque ya no era de ellos, porque ya estaba solo. El 20 de noviembre del 2025 pues se armó el operativo. José Socorro Sánchez, el L12, cayó en Culiacán, Sinaloa. No fue en Tijuana, no fue a la frontera, fue en territorio sinaloense. Y aquí es donde arranca el circo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de la Marina y la Sedena, pues lo presentan como si hubieran capturado el mismísimo Mencho. Lo nombran como líder del CJNG en Tijuana. Le cuelgan todas las medallas posibles y lo lanzan a la prensa como un trofeo nacional. Lo vendieron como un capo, así sin dudarlo. En caliente lo suben en el avión, ¿no? Lo subieron al avión de la Marina Armada de México, un Learjet 45 con matrícula ANX 1208. Y tenemos el pantallazo, la ruta completa, y el vuelo salió desde el aeropuerto de Culiacán, con destino directo para la tía Juana. Todo cronometrado,
todo documentado. Y si por si faltaba algo, también tenemos imagen del L-12 detenido, esposado, justo antes de abordar el jet oficial. Pero mientras todo eso pasaba, en paralelo otro operativo se desplegaba en San Pedro, casi a la misma hora, mismo día. Ahí cayeron 14 detenidos en el Hotel La Granja. Y aunque ese operativo lo vamos a presentar en el siguiente video, lo importante aquí es lo simultáneo. La neta sí parecía que el vato lo habían agarrado junto con ellos, pero no. La narrativa oficial se armó como una función de doble cartelera. Uno en Culiacán, otro en San Pedro. Todo listo para el show. Pero la lectura real es otra. El L-12 ya no operaba para el Cártel Jalisco. Ya no respondía al 81. Ya no era parte de esa estructura. Estaba escondido en territorio sinaloense, huyendo del gobierno de Tijuana. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Maquilla, decora, arma un golpe contra el CJNG, aunque el vato ya ni bandera traía de ellos. Les convenía más decir que seguía jalando con el Jalisco, y porque eso vende, porque eso posiciona, porque eso sube la nota y le da a los medios la narrativa que les gusta repetir. El operativo fue más político que operativo, porque la neta pone más contento al Trump. Fue un miren lo que hicimos, no un miren lo que desmantelamos. Y por eso nadie lo defendió, ni el CJNG, ni el FER, ni el gobierno que lo protegía antes. Lo treparon para el jet en caliente. Apenas aterrizó en Tijuana, aproximadamente a las 8 de la noche, pues bajo un fuerte operativo de seguridad, lo trasladaron a las oficinas de la Fiscalía General del Estado. Y en caliente lo echaron pa'l bote, es decir, lo internaron a la pena y de la mesa. Conclusión: el caso del L-12 no es un golpe al Cártel Jalisco, ni un logro del Estado. Es la radiografía de lo podrido. Operadores que brincan de un bando al otro, apenas sienten la voladora. Estructuras que los aceptan sabiendo que están quemados, y gobiernos que los reciclan como trofeos mediáticos, cuando ya no les sirven ni a sus propios jefes. El L-12 fue ejecutor, cobrador, extorsionador violento, pero también fue peón. Lo inflaron cuando servía, lo usaron hasta que estorbó, lo amenazaron, lo aceptaron, lo capturaron y ahora lo exhiben. No hubo redada contra su estructura, no hubo desmantelamiento real, solo una foto en un jet, un boletín con narrativa prefabricada y el silencio incómodo de quienes sabían la neta, que este vato ya no era de los de Jalisco. Esto pasa cuando las líneas criminales ya no se respetan ni entre ellos. Esto pasa cuando el Estado prefiere simular resultados en vez de enfrentar causas. Esto pasa cuando el crimen organizado y el desorganizado son lo mismo, pero con distinto uniforme. Hoy te lo dicen claro, cayó el líder del CJNG en Tijuana, pero la verdad es que cayó un operador sin bandera, un desechable más, un cadáver anunciado, y eso es lo que presumen. Imagínense lo que callan. Esto fue Culacanazo News. Nos vemos en el próximo capítulo. Y pues plebada, llegamos al final de este video. Les mando un saludazo, cuídense mucho. Los links de mis redes sociales están en mi perfil. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Estamos a la orden y los veo en un próximo video.